hay varias características que son importantes para que tu negocio funcione de una manera adecuada y que realmente el cliente, que es lo más importante en estos momentos, se sienta en un lugar agradable y quiera volver. Y volvemos a un nuevo episodio. Hola, Carito. Hola, Osquitar, ¿Te ¿cómo estás? tinturaste el cabello? Sí, No me he dado cuenta. porque tenía gorrito. Sí, en el anterior episodio no me he dado cuenta. Siempre grabamos el mismo día. Bueno, no hemos almorzado. No, tenemos mucha hambre. Mucha hambre. Ya pedimos domicilio. Y por eso yo creo que hoy deberíamos hablar de negocios locales. Sí. Como dice Osquitar, tenemos mucha hambre y vamos a hablar de un tema que amo, que es la comida y los restaurantes. Entonces, realmente dentro de todo este camino también ha sido súper interesante porque con la gran mayoría de marcas con las que hemos trabajado, uno de los nichos en los que más nos hemos enfocado en trabajar acá como agencia, independientemente de mi marca personal, ha sido restaurantes. Entonces vamos a hablar hoy de eso, Osquitar. Hay una cosa que va a pasar en este tipo de episodios que son negocios locales. Entonces vamos a traer, o para que entendamos la dinámica, vamos a traer negocios locales, en este caso alimentos, restaurantes pequeños, medianos, nada de cadena por el momento, y vamos a darles toda la data, toda la información, toda nuestra experiencia, porque esto sería importante para los que tienen este tipo de emprendimientos, este tipo de proyectos, este tipo de negocios y o están comenzando o no saben cómo empezar o están estancados o quieren crecer más, pues esto de pronto va a haber información de valor para ustedes que puede funcionar. Claro que sí, es muy importante saber que cuando empiezas un negocio, así sea un negocio local pequeño y que quieres que realmente empieces a obtener ventas, también tienes que tener una estrategia, también tienes que tener unos pasos a seguir para que tu negocio sea más reconocido, más exitoso y pues qué mejor que utilizar las redes sociales para que las personas lo conozcan muchísimo más profundo y más rápido de lo que a veces se espera. También es como entender que uno puede escalar su negocio hasta donde quiera, ¿no? Entonces, algunos quieren tener un negocio muy grande y que tenga varias sucursales y otros lo que quieren es volver fuerte el negocio que tienen, ¿sí? No necesariamente, y esto es una premisa de entender también de nuestros clientes o digamos cuando uno habla de marketing y de publicidad, digamos, Carito es más de la idea de volver el negocio inmenso, de tener sucursales, de... Ustedes han trabajado con marcas muy grandes. Yo soy de trabajar con negocios de nicho, con marcas personales, con boutiques, con lugares más pequeños, aunque ustedes también lo hacen. Sí. Cuando me llega digamos, un cliente que requiere una infraestructura y digamos es un lugar donde hay más de, no sé, 100 empleados, cosas así, ese tipo de negocios yo no los tomo porque no es un lugar donde yo me sienta cómodo y tampoco tengo la experticia para ese volumen de trabajo. En cambio, ustedes como agencia sí. Entonces, aquí va a haber información que va a servir para los que tienen este negocio pequeño y están cómodos con el tamaño de su negocio y quieren volverlo fuerte, y también con los que quieren agrandarlo. Claro, Y algo que sí. dice Carito acá es importante y es, hablamos siempre de medios digitales o de redes sociales, pues porque es una premisa y una base inevitable en el marketing actual. Sí. Cada uno decide cómo lo maneja, cada uno decide qué tipo de alcance quiere darle, pero es una premisa, es como un soporte básico para poder construir muchas cosas dentro de su marca. Y ahí yo haría la primera pregunta, Garito. Ustedes han tenido muchas experiencias en restaurantes, desde hamburgueserías, restaurantes campestres, eh, pastelerías, cosas mucho más de nicho, me refiero como cocinas especializadas específicamente. En generalidad, ¿cuáles son los dolores o las necesidades que traen estos clientes
cuando llegan a ustedes? Uy, hay varios. De hecho, dependiendo también el restaurante, el tamaño, la comida, que sea de nicho, depende mucho de eso. Pero algo que en estos momentos se me viene a la cabeza y que se encuentra muy común es que no tienen un buen servicio al cliente. ¿Por qué? Porque en estos restaurantes normalmente el personal está cambiando constantemente, es decir, digamos, los meseros o las personas que están de cara al cliente tienen una rotación constante. ¿Por qué? Porque a veces no, la misma empresa o el mismo restaurante no se encarga de capacitarlos adecuadamente para poder brindar un buen servicio al cliente, y es una de las caras más importantes al cliente, porque si tú tienes un restaurante, debes tener un concepto de cómo vas a vender tu restaurante, y aparte la experiencia que tenga el cliente debe ser muy satisfactoria y debe ser realmente en donde se cree una conexión y la persona sienta que está en un lugar en donde va a poder volver. Entonces, la rotación del personal es una falencia muy grande, porque estar capacitando constantemente a un personal y que cambie no es adecuado para ese restaurante. Entonces, por ende, el servicio al cliente en muchas ocasiones no suele ser el adecuado. Y el problema del servicio al cliente y la rotación tiene que ver, su raíz es un tema de marketing o, o es un tema administrativo, o cómo entra, digamos, uno a nivel de agencia a resolver esa área en particular. Si, digamos, llega uno, le dicen, ok, uno de mis problemas es que yo roto muchos clientes. Entonces, ¿ustedes capacitan a estas personas? Sí, claro, de hecho lo ideal es crear una servucción adecuada. ¿Qué significa servucción? Que sea un servicio productivo, es decir, que mi personal esté lo suficientemente capacitado para poder brindar lo mejor en servicio al cliente, sepa de qué está hablando, pueda brindarle al usuario una experiencia del restaurante, de qué están hechos los platos que se preparan allí y demás. Y a veces los restaurantes no se preocupan por capacitar adecuadamente al personal, perdón. Entonces pasa que llega un chico que está buscando trabajo, quiero ser mesero, lo contratan. Listo, ¿cuál es su experiencia? Ok, lleva 2 años de experiencia, contratado, pero no se preocupan por realmente brindarle primero un conocimiento profundo de su restaurante a esa persona que va a estar de cara al cliente. ¿Y por qué Entonces no tiene, es muy importante hacer eso. porque el restaurante no tiene ese conocimiento profundo? En muchas ocasiones los dueños de restaurantes se preocupan más por la imagen de cómo luce su restaurante o de la comida, y no piensan en pormenores como estos, que a la final no resultan siendo pormenores, porque si vamos a la realidad, el mesero, la primera persona que tiene el contacto con el cliente, debe estar lo suficientemente capacitada y debe tener una disposición, una actitud, debe tener quizás un concepto del restaurante, un conocimiento de qué venden exactamente, los ingredientes con los cuales está hecho, para poder brindar una excelente atención al cliente. Pero como agencia, ¿uno qué resuelve ahí si el tema es de servicio? Nosotros brindamos la capacitación a partir de ese problema que encontramos, porque como agencia nosotros debemos ser un conjunto. Entonces, si nosotros dentro de la estrategia digital vamos a mostrar a un restaurante que, digamos, sea instagramiable, que tiene determinada experiencia, que los platos se ven súper provocativos en las publicaciones que hacemos y demás, y prometemos que dentro del restaurante van a tener un excelente servicio al cliente y van a tener una experiencia gratificante, y a la hora de llegar al restaurante es totalmente lo contrario a lo que nosotros estamos publicitando, pues de alguna manera el cliente se va a sentir engañado, va a sentir que le están mintiendo de acuerdo a la información que se le está brindando por las diferentes campañas publicitarias, las diferentes redes sociales. Entonces, como agencia, nosotros hacemos siempre un análisis del restaurante y miramos en qué tipo de cosas está fallando, no solamente de cara a la estrategia digital o a la estrategia publicitaria que se esté creando, sino en conjunto cómo podemos mejorar a ese restaurante para que realmente se brinde una experiencia conjunta y el cliente sea un cliente satisfecho y quiera volver a ese lugar. Hay una cosa que me genera mucha curiosidad, y es que
tú abordas y planteas algo bien interesante en el tema de los restaurantes y yo pensé que lo ibas a abordar desde otro punto de vista y era como decir, no, el tema hay un problema de comunicación, hay un tema de construcción de marca, hay un tema de imagen, sino es un tema de servicio, de ese último eslabón que está planteado. Pero entonces, digamos, al ver ese último eslabón, uno comienza a identificar que hay unos problemas de comunicación visual previo, hay unos problemas de marketing, hay unos problemas de redes, hay un problema de, no sé, de poderle mostrar al cliente el producto como tal. También a veces se encuentran ese tipo de problemas. Mostrar tu producto final y que se vea provocativo, que sea llamativo, no es sencillo. De hecho, muchos caen en el error de mostrar quizás un producto que no es real al momento de verlo. Entonces, digamos, en el tamaño, a veces en una foto o en un video para redes sociales, el restaurante te muestra quizás una hamburguesa que se ve súper provocativa, grandísima, y al momento de que va el cliente, la hamburguesa no es tal cual como se la mostraron. Entonces ahí ya creamos un problema de comunicación, porque le estamos prometiendo al cliente que se va a comer una hamburguesa de 3 pisos y llega allá y es solamente de un piso. Entonces causa un conflicto realmente en donde le estás dando publicidad engañosa al usuario. Y aparte del problema de servicio al cliente, ¿con qué otro tipo de problemas llegan los restaurantes a ustedes? Muchas veces quizás sus instalaciones no están adecuadas para ser un lugar instagramiable, se podría decir. Es decir, que cuando la persona o el cliente esté consumiendo en su lugar, recuerde en dónde está. Entonces, muchas veces dentro de el escenario, dentro del lugar donde están, digamos, no se ve la marca, no se ve el logo. Entonces, les sirven y quizás el emplatado ni siquiera tiene un mantel o un hablador en donde diga que estás en determinado lugar. Entonces también es un problema de comunicación dentro de las instalaciones y es muy importante recordarle siempre visualmente a la persona que está en determinado lugar, en Pepito Pérez. Entonces vamos a hacer que ese lugar también me genere recordación de marca. Ese también es un problema que se encuentra muy constante dentro de los restaurantes. Hay una cosa que me genera curiosidad y es que, aunque yo no soy un erudito digamos, de este nicho específico de mercado, ahí yo encuentro en tu relato algo bien interesante y es que cuando uno tiene un restaurante uno está preocupado siempre con el alimento, que esté bien presentado, o más allá de que esté bien presentado es que esté preparado de la manera correcta, que el alimento sea gustoso, que sea rico, pero nos olvidamos de todo el resto de cosas que están alrededor. Entonces tú decías, por ejemplo, algo que me parecía a mí como medianamente obvio era pues hay que fotografiarlo, hay que registrarlo para generar una carta, para generar un menú, para que la gente sepa que digamos qué es lo que va a encontrar digamos en este restaurante, pero que estando en el lugar no piensen en el espacio, o sea, como que ni siquiera se piense en que están, ¿cómo se dice? Como environment, eso es un término como de arte, pero es envueltos en una... Que les traiga la recordación de marca. En una, así como en un ambiente que no me haga olvidar que yo estoy en ese lugar. Y sí, pienso mucho en las tiendas de cadena o en los restaurantes de cadena, que todo está pensado meticulosamente para que cada elemento forme parte de ese tipo de comunicación. Sí. Y entonces ahí uno podría comenzar a decirle a todos estos negocios de restaurantes, es importante, claro, lo primordial es tener este plato, un producto de calidad, eso es lo primordial. Pero también tenemos que comenzar a pensar en la imagen, en el espacio, en la presentación, ¿sí? Antes inclusive de salir a comunicarlo. Sí. ¿Sí? Es muy importante el branding sensorial es muy importante para un restaurante, porque tú puedes llegar a llamar a tu consumidor desde diferentes puntos, digamos, olfativamente, si tú pasas por un lugar, digamos, normalmente uno va por la calle y ve de esos puesticos en donde venden la fritanga
la vitrinita en donde está exhibida la fritanga está llena de grasa y se ve así supremamente desagradable para mi punto de vista, y el olor huele como a aceite quemado, yo no entro a ese restaurante. Por más que me hayan dicho, Carolina, allá se come la mejor fritanga del mundo. No, si yo lo primero que veo cuando llego al lugar es una vitrina sucia, grasosa, el olor no me atrae, sino al contrario, quizás me causa rebote, entonces pues ya ahí mi branding sensorial está fallando. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo un producto que quizás para mucha gente sea el mejor, pero visualmente no lo estoy comunicando adecuadamente porque no estoy teniendo una vitrina limpia. El olor me está perjudicando las entradas porque quizás a algunas personas le moleste ese olor, quizás la música también no sea la adecuada. Entonces hay que pensar en pequeños detalles que dentro de un restaurante hacen que el ambiente sea muchísimo más agradable y que cada pedacito de la estrategia o cada punto o característica dentro del restaurante sea lo suficientemente agradable para que la persona viva una experiencia lo suficientemente satisfactoria, quiera recomendar el lugar, sepa dónde está, qué lugar está recomendando y pues aparte quiera volver. Pero entonces ahí yo voy a ser de abogado del diablo. ¿Y agradable para quién? Depende de... Entonces, ¿qué tal que sin pensar en ese branding sensorial, que digamos ahí es algo se vuelve supremamente más complejo, y ahí es algo que donde comienza a aparecer la diferencia? Caro tiene una visión de todo esto de restaurantes a un nivel, digamos, mucho más de nicho, mucho más amplio, mucho más para llegar a muchos públicos, y yo siempre pienso en el lugar específico. Entonces, ahí hay una cosa que debemos ser conscientes cuando uno se pregunta sobre un restaurante es, ¿estoy en el lugar que quiero estar? ¿Quiero crecer más? Y si quiero crecer más, ¿es necesario comenzar a comunicar diferente? Porque hay muchos negocios que ni siquiera piensan en esto. Hay muchos negocios que no piensan en esto. ¿Cuál es la consecuencia? Creería que entran en un momento de equilibrio, de declive. Como quien dice, no se van actualizando e inevitablemente se equilibra el producto y poco a poco, sin darse cuenta, van desapareciendo. Entonces sí es importante comenzar a preguntarse como negocio, y sobre todo la gente que va a llegar a este tipo de contenido van a preguntarse, pero bueno, ¿para qué me va a servir a mí la publicidad y el marketing si yo tengo un puesto de empanadas? Pues para generar, digamos, una mayor afluencia de gente, entender dónde estás ubicado, entender que las personas que se están acercando ahí están llegando por un motivo en particular. Yo discierno un poco, por ejemplo, lo que tú dices de la fritanguería que está sucio el vidrio, porque hay gente que le encanta esa estética. Sí, totalmente. Entonces, por eso yo decía, ¿y cuál es? ¿Para quién es esto? Entonces, hay una cosa que sí creo que todos los que van a comenzar o están en sus negocios con respecto al restaurante es que posiblemente quieren escalarlo en algún momento. Ya sea bien entender muchos más negocios, en que el negocio sea más grande o que el negocio se vuelva estable, que esa es otra cosa que es bien interesante. Entonces acá comienza uno a preguntarse muchísimo como restaurante es, ¿dónde estoy ubicado? Vuelvo y lo digo, es muy importante porque eso va a determinar a cuáles las personas que van a pasar por el frente de mi local, y eso me va a generar un nicho en particular, exceptuando que uno hiciera deliveries o domicilios todo el tiempo. ¿Cuál han sido, digamos, de los retos más complejos que se presentan cuando uno genera un acompañamiento o una asesoría o un trabajo de marketing y publicidad para un restaurante basado en tu experiencia? ¿Qué ha sido qué es de las cosas más complicadas poder explicarle o darle a comprender a nuestro cliente de que es necesario para que su negocio siga creciendo? Recuerdo un caso específico de un cliente. En algún momento hicimos una estrategia muy grande para ellos con influenciadores de comida, demás. Se hizo toda una estrategia digital pensada para que el restaurante dentro de un periodo específico vendiera una cantidad de platos determinados. Entonces
se hizo toda la estrategia digital, se montó un mapa digital de dónde estaba ubicado, los diferentes sitios que se iban a visitar dentro de estos puntos. Se contrataron, como te digo, influencers que nos ayudaron a hacer la campaña de comunicación en donde se invitaba a las personas a que visitaran el lugar porque había un plato especial en ese momento y ese plato tenía un precio también especial. Entonces, por ende, la afluencia de gente iba a ser muchísimo más grande si la campaña llegaba a ser exitosa. Fue muy exitosa, realmente cumplimos con los objetivos esperados, pero a pesar de que con el cliente se habló y se le dijo cuáles eran las características que tenían que tener sus empleados, sus instalaciones y que tenían que estar preparados para atender a determinada cantidad de clientes, el restaurante no estaba preparado. Entonces ahí es cuando ya también, de acuerdo a lo que tú me dices, sí, uno de los objetivos principales de un restaurante siempre es volverse quizás más grande, empezar a surgir y a ser más reconocido, pero si dentro de las instalaciones tú no tienes al personal capacitado, no cuentas con el producto de calidad suficiente para poder brindar ese plato, cuando llegue el cliente quizás las mesas no estén en orden, la cocinera tampoco sepa que tiene determinada cantidad de platos que servir, es decir, todo su personal no está preparado, pues lo que va a pasar es que el cliente se va a molestar y en definitiva esto fue lo que pasó. Cuando ya la campaña tuvo ese éxito ese día, bueno, no solo fue un día, esa semana, ese restaurante se llenó muchísimo, pero que empezamos a percibir en las diferentes redes sociales que la gente se quejaba de el largo tiempo de espera al momento de recibir sus platos, que los meseros los atendían por atenderlos, simplemente como por salir del paso, porque necesitaban empezar a servir los platos, que la gente se fuera y más personas pudieran empezar a consumir el plato. Entonces fue un reto bastante grande porque sí se llenó, sí se lograron los objetivos que principalmente queríamos, que era que el restaurante tuviera muchas visitas, pero el restaurante no estaba preparado. A pesar de que se le dieron unas indicaciones y se le dijo cómo tenía que estar funcionando para que esa estrategia funcionara y fuera un éxito. Entonces la comida se les acabó, como te digo, los meseros no estaban preparados, el lugar no tenía los suficientes personas encargadas de estar recogiendo mesas, limpiando y demás. La cocinera estaba, mejor dicho, que se volvía loca porque no tenía tampoco los ayudantes en el momento para servir a tiempo todos los platos que se estaban pidiendo. Entonces siento que ese ha sido un reto muy grande y si tú no estás dispuesto a seguir de alguna manera unos pasos y unas indicaciones y unas recomendaciones que dentro de la estrategia digital nosotros le damos a los restaurantes, tu campaña puede fallar, porque desafortunadamente esto es una sinergia, es un trabajo en equipo y si alguno de los engranes está fallando, pues desafortunadamente se va a caer la estrategia y no va a ser posible lograr el objetivo. Y lo que te va a traer es obviamente comentarios negativos, que fue lo que pasó, que la gente ya empezó a quejarse, ay, pero ¿por qué no me atienden a tiempo? Me hicieron esperar, no me trajeron lo que yo pedí, en fin. Entonces ese fue un caso especial que realmente fue un reto muy complicado porque nosotros de nuestra parte dimos todo y en números digitales todo surgió de una buena manera, pero al momento de llegar al punto y al restaurante no fue tan agradable la experiencia. Hay una cosa que pasa aquí y es que a veces el mensaje, los expertos siempre van a ser la agencia en cuanto a comunicación, pero en la operación, digamos, el cliente como tal. Y una de las dinámicas que ustedes como restauranteros o gente que está en este proceso y es, entiendan también cuál es la capacidad de respuesta que pueden llegar a tener cuando quieren invitar gente a su negocio. ¿Cuántas personas pueden atender? ¿Cuál es la capacidad que ustedes pueden suplir frente a eso? Porque puede ser, como nos contaba Carito, o como habla Carito aquí, es que una campaña exitosa puede ser muy mala para una marca, porque sobrepasa, digamos, como
sobrepasa las expectativas de comunicación y generalmente algunos clientes nos piden siempre, es que quiero tener muchos clientes y digamos yo a mis clientes les pregunto y dice, ¿cuántos son muchos para ti? ¿Cuántos son los adecuados? ¿Cuántos puedes sostener sin que pierdas tu promesa de valor? Sí. Y tu promesa de valor, en este caso de los restaurantes, es presentar un producto bien preparado, a tiempo, generando una experiencia, si ese es el objetivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenemos un negocio de empanadas y lo que queremos es vender, entonces lo que tenemos es tener muchas servilletas, muchas empanadas, muchos hornos e ir despachando a la gente, rápido. Pero si tenemos un restaurante donde generamos una infraestructura, donde arquitectónica, de diseño de espacio, y lo que queremos es generar una experiencia donde la gente va a disfrutar el alimento y hay un poco de gente esperando la comida o los están obligando a que se vayan rápido, pues entonces ahí va a haber, digamos, no una congruencia. Hay algo que pasa muchísimo en los negocios locales y es que se sueña muy alto, pero no está acorde con la realidad de las capacidades que nosotros como negocio local podemos solventar. Entonces, sí es importante generar un plan escalonado, digamos, de cómo puedo ir llegando a ese objetivo grande de ser un gran restaurante reconocido o una venta, digamos, de algún producto reconocido, sin que en el proceso yo me descalabre y genere una mala experiencia. Porque hay algo que ustedes deben aprender, digamos, todos los que han llegado hasta acá, y es que una experiencia positiva se replica una vez, una experiencia negativa, en teoría, se replica 9 veces. Casi uno nunca habla de lo bien que le fue en un lugar, sino siempre habla de lo mal que le fue en un lugar. Yo conozco muy buenos restaurantes y miren el ejercicio práctico de acá, que es como, ¿cuántos clientes de restaurantes puedes haber tenido tú ya como agencia? Uy, durante estos 10 años, por lo menos unos 50, yo creo. Y Carito trajo a colación una historia que fue negativa. Miren lo que pasa con respecto, en cambio los otros 49 fueron experiencias exitosas, inclusive hay un restaurante campestre que yo conozco mucho, que fue muy exitoso durante mucho tiempo, inclusive yo formé parte de su pauta y todavía por ahí me reconocen en la calle por eso, suena chistoso, pero los que lo hayan visto lo saben. Entonces, ahí hay una cosa que es bien interesante, nosotros como negocios, y esto es una recomendación muy importante para todos los restauranteros que están comenzando, y es entiendan hasta dónde pueden llegar. Y podemos hacer desde estrategias digitales súper densas, gruesas, robustas, con un presupuesto grande, como lo hace una agencia, o simplemente coger y volantear en el barrio, tener la capacidad de responderle a ese público que está en el barrio, entendiendo que va a haber un porcentaje que sí va a llegar y otro porcentaje que no va a llegar. Hay muchas formas, digamos, de comenzar a evaluar esto. Yo rescataría o haría énfasis en lo siguiente. Debemos tener un buen producto y cuando nuestro cliente vaya a llegar a un restaurante y vaya a estar ahí, que él se sienta que ese producto está comunicado con todo lo que pasa en el espacio. Que haya claridad de esto para poder formar a tu equipo de trabajo. Sí, muy importante. Generar un estatus o una, digamos, como un paso a paso de cómo se capacita a tu equipo y sobre todo al que tiene contacto directo con el cliente. Con el cliente, que es el mesero o la persona que está en vitrina, que esto es algo que genera mucho la diferencia. Y estoy hablando desde un negocio pequeño, desde que uno llegue al negocio pequeño y le diga ¿qué hubo ese? Y la persona del mostrador le diga a uno ¿qué hubo ese? Desde eso tan básico hasta, no sé, restaurantes súper lindos que han tenido ustedes, de restaurantes de hamburguesas y eso. Confidencialidad, pues no hablamos de nuestros clientes con nombres y esto, pero eso es súper chévere. Y lo otro es que hay que ser congruente. Podemos tener una gran estrategia, tenemos un gran producto, podemos tener un gran espacio, unas grandes fotos, unos grandes videos, cosas virales, pero si en la experiencia, cuando se sienta el cliente, no es lo que está prometiendo la marca, esto va a generar una incomodidad y esto va
digamos, a enfrentarnos. Entonces, sí, son varias cosas que hay que tomar en cuenta. Que si todos los negocios necesitan una agencia de restaurante, yo diría que no. No Depende todos. el negocio. No todos. Pero que todos necesitan el marketing y la publicidad y entenderlo desde muchas formas. Sí. Sí. Cuando ya no lo puedan manejar, busquen una agencia. Pero de lo contrario, utilicen estas herramientas súper básicas. Tienes un gran producto, es delicioso, estás bien ubicado, pero no olvides el resto de cosas que van a hacer que tu negocio o se sostenga, o crezca, o se estabilice, o comience. Cualquiera de esas cosas. Creo que eso es clave. Yo no sé, eso es como mis regalos para todos los restauranteros, para todos los que tienen negocios de comida, y es eso. Bueno, y algo adicional, den algo diferente. Procuren tener algo diferente al resto. Y tengan redes. ¿Por qué? Pues porque en este mundo de comunicación, en este mundo de marketing, en este mundo de domicilios, que no está en redes no existe. no en estos existe, momentos. así sea un negocio pequeñito. Así No sea un sabemos negocio qué pequeñito. nivel de alcance puede llegar a tener. Hay muchos puestos pequeños que empiezan en un carrito, pero su producto y la experiencia que le ofrecen al cliente es tan buena que en un momento, gracias a eso, se pueden volver virales y pueden llegar a vender muchísimo de su producto, pero deben tener la capacidad de poder solventar esas necesidades que el cliente te está diciendo. Y como decía Osquitar, hay varios pasos que son, no pasos, hay varias características que son importantes para que tu negocio funcione de una manera adecuada y que realmente el cliente, que es lo más importante en estos momentos, se sienta en un lugar agradable y quiera volver. Entonces, hay algunos pasos que son primordiales dentro de una estrategia para restaurantes que debe tener un valor, como dice Osquitar, debes ofrecerle a tu cliente siempre algo más. Entonces no quedarte en que porque mi hamburguesa es rica, entonces mi mesero va a hacer lo peor y va a estar al celular cuando llegue el cliente y no le va a importar si le están hablando y en ese caso entonces comete los errores que se cometen normalmente en los restaurantes, de que si es un grupo grande y son 20 hamburguesas y uno la pidió sin cebolla y el otro sin tomate y el otro sin lechuga y el otro con determinadas características, entonces cuando llegue a la mesa todo está mal ordenado. Entonces por eso es tan primordial poder también capacitar a nuestros empleados y que tengan la disposición también de aprender. Aparte pues eso empieza en casa, también es como una fidelización de tu empleado, hacerle saber que si tú trabajas conmigo, que si tú estás dentro de mi restaurante, vas a tener que aprender acerca de lo que yo quiero darle a mi cliente como experiencia, porque es muy importante que el cliente se sienta conectado con la marca. Pasos primordiales, que sepan cuál es su objetivo dentro de su restaurante, qué quieren ofrecerle al cliente, cuáles van a ser los canales de comunicación que van a empezar a utilizar, cómo crear un contenido que sea instagramiable, que se vea provocativo, que se vea real y no le muestre al usuario comida que no le estás vendiendo realmente, que sea limpio, que tengas un personal adecuado, que las instalaciones, así sean pequeñas, tengan recordación de marca para que cuando alguien te visite siempre visualmente le hagas recordar que estás en el lugar. Entonces son puntos y detallitos que son muy importantes al momento de tener un restaurante. Yo creo que hay varias cosas que podrían generarles a ustedes dudas, todo lo que estamos hablando, o varias preguntas que les van a salir. Entonces, si quieren, nos pueden preguntar ahí, ya sea bien en Instagram, ya sea bien en YouTube. Y si quieren que traigamos a colación algún otro tipo de negocio local, no necesariamente del área de la alimentación, sino cualquier otro tipo de negocio local, lo traen, nos lo escriben y obviamente hablaremos de ellos. Cada vez traeremos. Al principio hacemos generalidades, ya traeremos negocios locales que han logrado un cambio supremamente grande de un momento a otro, o a través de seguir, de haber seguido diferentes tipos de estrategias. Que me está dando hambre, entonces ya me estoy confundiendo. Sí, Entonces, yo también tengo mucha hambre. No olviden seguirnos, espero que les haya gustado. Este fue un poquito más serio, pero yo queremos es que esto sea un producto y esto un mensaje que sea útil para ustedes como
como emprendedores, como restauranteros, como soñadores, y nos pueden seguir en @sinetiqueta, en Instagram, también suscríbase al canal de YouTube, en Instagram a Carito la pueden seguir en @CaritoBetancourt_co. Y recuerden todos los restaurantes que lo primordial que busca una persona que va a visitarlos es tener una experiencia agradable, una experiencia inolvidable, no solamente por el lugar y la comida, porque yo como amante de la comida voy a un lugar y vuelvo a un lugar cuando su comida es de otro mundo, primero, y segundo, cuando el servicio al cliente es lo mejor. Entonces, son dos puntos supremamente importantes para que tu restaurante tenga un valor agregado y realmente le pueda brindar al usuario una experiencia inolvidable. Entonces, hasta acá los dejamos hoy, que tengan un lindo día y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que estén muy bien. chao. Let's go.